12 horas con 35 minutos, 12 con 35 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Tenemos el gusto de saludar a esta hora de la tarde con la doctora Jimena Abarca, secretaria de Salud del municipio metropolitano de Quito, que está con nosotros vía telemática. Durante las últimas horas se ha dado a conocer que en Quito ya se rastrea la presencia de variantes del COVID-19 con muestras nasales en 10 parroquias del distrito metropolitano de Quito. ¿Cómo está, doctora Abarca? Buenas tardes, le saluda Licenia Espinel, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se va a realizar este proceso y cómo se seleccionó a estas 10 parroquias en las que se realizan estas muestras para determinar la presencia o no de la variante Delta y Delta Plus, que ya se conoce, está en el país, al menos confirmada en las provincias del Guayas y el Oro? Buenas tardes, Licenia, muchas gracias por la invitación. Bueno, este proceso de selección de las parroquias deviene de un proceso largo de monitoreo que hemos tenido en todo el distrito metropolitano de Quito, y cada semana prácticamente elaboramos un boletín epidemiológico sobre la cantidad de personas que han sido contagiadas, han fallecido, cuál es el porcentaje de positividad, la tasa de letalidad y otra información muy importante para el conocimiento de la población del distrito metropolitano. En este sentido, luego de haber conocido que estaban en los países de la región ya presente la variante Delta y Delta Plus, rápidamente como Secretaría de Salud conversamos y vimos la necesidad de identificar casos raros, extraños, con un comportamiento y unas características que no eran comunes, y de esta manera el podernos orientar y tomar las muestras para poder realizar la secuenciación genética y comprobar si es que hay o no hay la presencia de estas variantes en el distrito metropolitano de Quito. Es así que conversamos con el Laboratorio de Microbiología de la Universidad San Francisco y también con el Laboratorio de la Universidad Católica. Una de las exigencias técnicas que nos hizo el Laboratorio de la Universidad San Francisco para hacer la secuenciación genómica era que debían ser pruebas PCR. Nosotros al momento no disponemos de pruebas PCR, estamos trabajando con pruebas de antígeno, y para ellos era indispensable para poder conocer la carga viral, que las pruebas PCR sí pueden proveer de esta información. Entonces, hablamos con la Universidad Católica, con el laboratorio, y les solicitamos si podían darnos 500 muestras para que puedan ser tomadas en las diferentes parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, y realizamos la priorización en las 10 parroquias que durante todo el periodo de la pandemia se han mantenido con elevados niveles de incidencia acumulada. Esto quiere decir, se han mantenido con un número importante de personas contagiadas y también los datos de defunción. Ese fue el mecanismo para poder seleccionar a las parroquias. En cuanto a las pruebas que nosotros estamos enviando, son las pruebas que reúnen algunas características, ¿no? Tenemos criterios de inclusión, como son, por ejemplo, personas que hayan tenido reinfecciones, personas que a pesar de haber recibido una o dos dosis de las vacunas estén infectadas, personas jóvenes que tengan la evolución rápida del cuadro del COVID, y casos que ameritan ser estudiados. Entonces, con estos criterios hemos estado enviando. El día de ayer enviamos ya 50 muestras al laboratorio de la Universidad de San Francisco, y ellos nos han mencionado que en el transcurso de esta semana, hasta el día viernes, podrán tener algunos resultados, Es pero decir, nosotros continuamos es decir, doctora enviándoles. Abarca, hasta el viernes ya podremos confirmar si esa variante Delta o Delta Plus ya se encuentra también circulando en la capital de la República. Ese es el ofrecimiento que ustedes tienen. Correcto, eso es lo que nos ha indicado la universidad. Pero a ver, son las primeras muestras. Nosotros vamos a estar durante unas 2 semanas tomando muestras en las diferentes parroquias
priorizadas del Distrito Metropolitano de Quito y enviaremos todas estas muestras para que hagan la secuenciación durante todo este lapso de tiempo, que ya representará un número importante de muestras que sean analizadas, nos podrán dar los resultados. Es decir, el primer resultado va a producirse en esta semana, pero posteriormente van a seguirse haciendo los estudios. No es solamente con las muestras que hemos mandado el día de ayer. El Colegio de Médicos de Pichincha ha manifestado su preocupación, usted mismo hace algunas semanas manifestó su preocupación por el incremento de casos de COVID-19 que se registra en la capital de la República y sobre todo las edades en las que se registran estos casos. ¿Existiría la posibilidad, igual que en El Oro y en Guayas, de que esta variante ya esté circulando en la capital de la República? Ante esa posibilidad del municipio de Quito, además del muestreo, de estas pruebas que están haciendo ustedes, ¿qué otra medida se ha analizado que se pueda tomar? Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, nuestros equipos de médicos que están a nivel de las comunidades, vemos que han desarrollado ya destrezas para poder identificar los casos. Vemos que ya hay mucha coincidencia entre el diagnóstico clínico y el diagnóstico de laboratorio. Por lo tanto, digamos, ya tienen la destreza de poder diagnosticar la presencia del virus en base a los datos clínicos en primer lugar. En base a esto, nosotros tenemos un protocolo que seguir, ¿no? Es decir, identificamos una persona que es sospechosa, comprobamos con los datos del laboratorio o con los datos de la prueba rápida de antígeno, inmediatamente hacemos las recomendaciones del aislamiento y comenzamos a hacer el rastreo de los contactos. Identificamos dentro del círculo familiar más cercano si es que hay personas que estén contagiadas. Esperamos un lapso de tiempo porque la manifestación del contagio a través de las pruebas no es inmediata, siempre hay un periodo de incubación. Entonces estamos atentos de hacer el seguimiento dentro del entorno familiar y dentro del entorno social de la persona contagiada y establecemos los cercos epidemiológicos y continuamos dándole asistencia y haciendo seguimiento a ese caso y los casos derivados de ese caso, ¿no? Entonces esas son las medidas que nosotros tomamos y que han resultado efectivas. Tenemos la experiencia de haber contenido la pandemia el año anterior mediante esta identificación rápida de los casos y el poder salvaguardar que se difunda el contagio. El otro tema que también estamos trabajando arduamente con el Ministerio de Salud Pública es el tema de la vacunación. Nuestras brigadas de la Secretaría de Salud han aplicado hasta el momento alrededor de 254,000 dosis. Entonces, tenemos una visión, por un lado, integral y activa para la mitigación de la pandemia, actuando en estos dos frentes. Por un lado, la vacunación, por el otro lado, también la detección oportuna de los casos. Doctora Barca, sí. Sí, ¿cómo está la situación epidemiológica en la capital de la República? Usted generalmente cada semana hace el respectivo informe en las sesiones de consejo. Lamentablemente el consejo no se ha podido reunir por diferentes razones que ya son de conocimiento público. Pero ¿cómo está la situación epidemiológica en Quito? ¿Cómo está el sistema hospitalario en la ciudad capital? ¿Nos puede informar al respecto? Sí, mire, los casos confirmados actualmente en el Distrito Metropolitano suman 154,775. El número de personas fallecidas es de 2,908. La tasa de letalidad no ha variado, sigue siendo 1.9. La tasa de positividad es de manera general en 29.3%, lo cual es muy alta en relación a las recomendaciones que hace la Organización Panamericana de la Salud, que debería ser del 5%. Y la velocidad de contagio ha disminuido. Seguimos manteniendo la misma relación entre hombres y mujeres, siendo los hombres los mayormente afectados con un 51% y las mujeres con un 49%. Las edades en que son más afectadas es de 20 a 49 años y aquí tenemos la gran cantidad de población que suma 61.96%.
El porcentaje de ocupación en hospitalización general, las camas generales, es del 85%. Vemos una ligera disminución en relación a las semanas anteriores, y el número de pacientes en lista de espera para las camas generales es de 6. No ocurre lo mismo con las camas UCI. En las camas UCI tenemos un 96% de ocupación y hemos experimentado un incremento de este porcentaje de ocupación en relación a la semana epidemiológica anterior. Igualmente ha subido el número de pacientes en lista de espera y actualmente tenemos 75. Podría informarle además de que, de acuerdo a la lista y la información que nosotros tenemos, todos los hospitales tienen un 100% de ocupación, especialmente en las camas UCI, y solamente tendríamos en el Hospital Ginecobstétrico Nueva Aurora, Luz Helena Coloma, un porcentaje menor, que eso es lo que nos da el dato de 96% de ocupación, y lo mismo en el Hospital Bacotis. Estos dos hospitales tienen una dedicación a una población específica y para temas específicos. Por lo tanto, a pesar de que tienen camas UCI, no son abiertas para toda la población para poder tomarlas en cuenta dentro de la disponibilidad de camas de UCI para el caso de pacientes con COVID grave. Es decir, la situación, es decir, sí, siga doctora. Sí, nosotros hemos logrado realizar hasta el momento, en lo que va de la pandemia, 136,000 atenciones a nivel de los barrios. Estas atenciones nos han permitido el poder mitigar la pandemia, no contenerla a nivel local. En total, en el Distrito Metropolitano de Quito se han aplicado 1.144.130 dosis de vacuna, primera y segunda. Sin embargo, la mayoría de las dosis son primeras dosis y tenemos, digamos, una diferencia importante entre la aplicación de la primera y la segunda dosis, que esperamos hasta este mes y el próximo mes el poder equiparar y poder decir que en el Distrito Metropolitano de Quito ya tenemos un porcentaje importante de personas inmunizadas. El dato más importante de personas que ya han completado la primera y segunda dosis está ubicado entre los adultos mayores, es decir, de 65 y más años, y tenemos una cobertura que supera el 90%. Eso es una excelente noticia porque de esta manera vamos a ver de que la mortalidad por COVID va a disminuir. Sin embargo, vemos que las nuevas variantes están atacando a las personas más jóvenes. Doctora Barca, le queremos agradecer por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Nada más quería que nos puntualice cuántas personas en lista de espera hay este momento, hoy miércoles, para camas UCI, y cuántas hay para hospitalización en lista de espera en lo que tiene que ver en el Distrito Metropolitano de Quito. Mire, el dato que manejamos hasta el día lunes era de que habían 6 personas en lista de espera para camas generales, es decir, pacientes leves y moderados, y 75 personas en lista de espera para una cama UCI, es decir, casos graves. Ese es el dato último que tenemos, que fue registrado antes de la presentación o del envío de la información al Consejo Metropolitano, que como usted bien dice, lo realizamos cada semana. Muchísimas gracias, doctora. Sin duda, la situación sanitaria en Quito continúa siendo muy complicada y hay que mantener todos los cuidados. Muchísimas gracias por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. A la doctora Jimena Abarca, secretaria de Salud del Distrito Metropolitano de Quito. Ustedes han escuchado, esos son los datos. Todavía la situación es muy complicada aquí en Quito. Gracias, doctora Abarca.